A continuación, Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. El siguiente programa es apto para mayores de 12 años. Titulares en Cosmovisión Noticias. Buenas noticias para Medellín al cerrar enero. Durante el primer mes, los homicidios disminuyeron 70%. Gobierno Nacional ofrece recompensas por cabecillas de bandas criminales. Secretario de Gobierno Departamental celebra anuncio del gobierno. Policía logró desmantelar despiezadero de motos en el centro de Medellín. Autoridades tras el rastro de alias Mi Sangre en la capital antioqueña. Intensifican operativos contra violadores sexuales. Tribunal Superior de Bogotá pide que Corte Penal Internacional investigue a Belisario Betancur. En Cosmovisión Noticias, el análisis de la decisión de la Alta Corte. Presentada estrategia Medellín, Ciudad del Conocimiento. David Escobar asume como nuevo director de planeación. Lo que fue noticia en el primer mes del año. Buenas noches, saludamos a los televidentes en todo el país y a quienes nos siguen en www.cosmovisión.tv. Comenzamos. La Alcaldía de Medellín y organismos de seguridad revelaron que enero termina con una notable disminución en los homicidios en la Comuna 13 de Medellín. Esto ante las medidas implementadas en esta zona. Según la administración municipal, en lo corrido de este enero de 2012 se presentaron 9 homicidios en la Comuna 13 de Medellín, mientras que en el mismo mes del año anterior el número de casos llegó a los 31, lo que significa que existe una reducción del 70% en este delito, en una de las zonas con más problemáticas de seguridad de la ciudad. Sí, es lo que a diario se hace, una presencia permanente, patrullas perimétricas en las horas del día, en las horas de la noche. Según las autoridades, este buen balance se logra gracias al trabajo conjunto entre el Ejército, la Policía, Fiscalía, Comunidad y Administración Municipal, que ha permitido identificar y en muchos de los casos capturar a los integrantes de grupos armados ilegales que operan en esta comuna. El Ejército Nacional se ha comprometido en mantener el dispositivo que hasta ahora se tiene, son un total de 15 bases con un número aproximado de 350 soldados, que nuestra función principal es desarrollar operaciones de control territorial. La meta para los organismos de seguridad del Estado es que en los próximos meses se logre disminuir aún más los índices de criminalidad en la Comuna 13 de Medellín y para ello ya se crean nuevas estrategias para lograr desarticular cualquier grupo armado ilegal que opere en este sector. En contraste, los habitantes de la Comuna 13 se encuentran consternados ante el hallazgo de un menor muerto, asesinado y quien apareció en el sector conocido como El Corazón. Las autoridades investigan los móviles de ese asesinato. Según la policía y la administración municipal, se ha iniciado todo un proceso investigativo que permita saber quiénes son los responsables de la muerte de un joven de 15 años de edad, quien apareció baleado en una de las calles del sector El Corazón en la Comuna 13 de Medellín. Para nosotros es muy triste, estamos haciendo las vinculaciones del caso para poder determinar y ya se encuentra el caso a órdenes de Fiscalía y las autoridades pertinentes. Por el momento la policía investiga si este homicidio tiene que ver con los actos delincuenciales que vienen cometiendo integrantes de la banda conocida como Travesías y que ha implantado varias fronteras invisibles en la Comuna 13 de Medellín. Es muy prematuro, nosotros apenas estamos haciendo las indagaciones preliminares, no quisiera pues dar un falso testimonio alrededor de un proceso que está en investigación. Los habitantes de este sector de la capital antioqueña han expresado su preocupación ante el incremento de asesinatos de menores de edad, muchos de ellos quienes han sido reclutados por grupos armados ilegales y que han sido víctimas de las bandas o combos cuando expresan su intención de querer retirarse de la delincuencia. Y en otras noticias, las autoridades investigan la actividad delincuencial de alias Mi Sangre con la banda Los Urabeños en Medellín. Estamos haciendo las averiguaciones necesarias para poder ligarlo con las organizaciones o los combos que trabajan en Medellín para poder dar resultados, pero resultados focalizados y de pronto no caer en errores, porque de pronto nos hacen algo, pero no podemos nosotros en este momento decir si se tomó Medellín, no se tomó Medellín. Están unas averiguaciones concretas. El presidente Juan Manuel Santos reveló un listado con los alias de los principales cabecillas de las bandas delincuenciales y de algunos guerrilleros que están operando en el Bajo Cauca. Se están aumentando las recompensas. Quisiéramos
anunciar unas recompensas, ofertas de recompensas contra miembros de estas bandas criminales, jefes o cabecillas de estas bandas criminales. Por la información que nos lleve a la captura de estos delincuentes, vamos a ofrecer una recompensa hasta de 100 millones de pesos. Que quede claro, sobre todos estos bandidos, va a haber una recompensa hasta de 100 millones por cualquier persona que le dé a la fuerza pública la información que nos permita su captura. Y precisamente la Gobernación de Antioquia celebra el apoyo por parte del Gobierno Nacional para aumentar las recompensas que permitan la captura de los cabecillas. Estas recompensas van desde 100 millones de pesos hasta 1.200 millones de pesos. El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, aseguró que al tener más recursos para el pago de recompensas, como lo prometió el presidente Juan Manuel Santos, se logrará incentivar más a la ciudadanía para que denuncien a los integrantes de bandas criminales, lo que permitirá identificarlos y judicializarlos con mayor rapidez. Primero, estos fondos vienen del Fondo Nacional para la Seguridad. Nosotros de todos modos vamos a estar muy atentos con las autoridades locales, con las autoridades del departamento, a mirar si podemos apoyar en este tipo también de política de recompensas. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia manifestó que el pago de recompensas es solo una de las estrategias a realizar en contra de la criminalidad. Pues en este momento estamos ya esperando la llegada de 7 nuevos fiscales antibacrimen, que ya están aprobados, 150 policías judiciales adicionales, que nos va a permitir, y esto obviamente lo estamos construyendo con la Policía Nacional, que cada municipio de Antioquia tenga analistas de policía judicial. El secretario de Gobierno de Antioquia anunció que durante este año se han capturado a 112 miembros de las bandas criminales, en su mayoría de los llamados urabeños, con un 85%, y el 15% restante pertenecientes a los rastrojos. Y hoy se reunieron funcionarios de la Gobernación de Antioquia con diputados de la Asamblea Departamental para trazar estrategias de seguridad en el departamento. Precisamente saludamos a Oscar Mario Correa, nuestro compañero, para que nos cuente cuáles fueron las principales conclusiones de este encuentro. Oscar Mario, buenas noches. Sandra, muy buenas noches. Pues le cuento que luego de esta reunión entre organismos de seguridad del Estado, diputados y Gobernación de Antioquia se llegó a una conclusión. Y es que los diferentes municipios antioqueños deben entregar su plan de seguridad lo más pronto posible para poderlos integrar y de esta forma atacar a las denominadas bandas criminales. Sí, yo creo que lo que hay que es materializar prontamente la articulación de esos planes municipales de seguridad. Yo no esperaría hasta el mes de mayo, junio, que se aprueben esos planes de desarrollo departamental o municipal. No, el asunto de la violencia, de la falta de convivencia, ese asunto no da espera. Los diputados ven con buena cara las gestiones que viene realizando el Gobierno Nacional para apoyar al departamento de Antioquia en su lucha contra la criminalidad. Dicen estos diputados que lo importante es detectar las cabezas visibles de estas bandas criminales para poderlas desarticular. Se viene haciendo un trabajo conjunto y hemos visto muy activo al secretario de Gobierno con las autoridades civiles, con las autoridades militares, trabajando este tema. Pero es un tema que se tiene claridad que no hay que combatirlo solamente desde el espacio de la fuerza pública, sino también a través de otras dinámicas donde podamos ir vinculando a toda la comunidad. Los diputados de Antioquia aseguraron que las estrategias de seguridad que se vienen planeando, tanto desde la Gobernación de Antioquia como de los organismos de seguridad del Estado, van a dar muy buenos resultados en este año 2012. Sandra, continúe usted con más información en Cosmovisión Noticias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar Mario. Estaremos muy atentos a sus informes todos los días. Y enero comenzó con nuevos funcionarios electos, como es el caso no solo de todo el departamento de Antioquia y del país, sino también del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, quienes iniciaron sus funciones inmediatamente. Este es el resumen de fin de mes en Cosmovisión Noticias. Según el DAPAR, el gobierno chileno decidió en el departamento. La primera de las propuestas que se lleva el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, es la de adelantar las gestiones necesarias para la reforma administrativa del municipio de Medellín. Ahí tenemos que trabajar con mucha seriedad, es un reto que empieza hoy, con los lineamientos que el ministro ha propuesto, pero también siendo muy racionales. 3 problemas entonces. Desigualdades sociales,
no aceptamos las desigualdades como condición humana. Violencia, no aceptamos la violencia como una característica de nuestra sociedad. Ilegalidad, no aceptamos la ilegalidad como una característica de nuestra sociedad. Entonces ya planteamos los problemas. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros resolvemos problemas. Les está hablando un matemático, por supuesto. Ese camino, esa respuesta que nosotros queremos plantearle a nuestro departamento, Antioquia, para resolver esos problemas, es un modelo de desarrollo. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Primera Feria Mundo Pyme Medellín Banco de Bogotá, del 1 al 3 de febrero. Un evento que hace realidad los proyectos de su empresa. Llame al teléfono 325-9400, extensión 72521 o visite www.mundopymebancodebogotá.com. Banco de Bogotá, un banco hecho entre dos. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. Toda la vitamina C de la guayaba está en el planeta de las frutas. Con Tutti Frutti Guayaba, si estás bien, estás tutti, Tutti Frutti. Aquí está el sabor y tómate la guayaba. Al principio solo me informaba cuando mi papá oía la radio. Después empecé a ver titulares de los noticieros y leí algo en internet. Hoy mis días empiezan con las noticias que me cuentan lo que pasa en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Después de informarme, quiero entenderlo todo. El colombiano ha cambiado. Descúbrelo este 6 de febrero. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. Por regresar con nosotros. En la operación Dignidad, la policía capturó a 10 personas que luego de una investigación eran requeridas por la justicia por el delito de abuso sexual. Según la policía, los 10 capturados fueron denunciados ante las autoridades por varias personas quienes manifestaron ser víctimas de abuso sexual. Es así como mediante labores y actividades propias de la Policía Judicial, coordinadas por los despachos de la Fiscalía General de la Nación, se logró terminar varios procesos investigativos que permitieron la identificación, judicialización y posterior captura de estas personas. Los procedimientos de captura fueron realizados en los municipios de Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, San Roque, Santa Rosa de Osos, Segovia, Sonsón y Urrao. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. En estos 7 municipios del departamento se realiza de manera muy positiva la captura de estos delincuentes que fueron dejados a disposición de la autoridad competente y seguimos realizando estos operativos en contra de los delitos sexuales. Y en un operativo de la policía contra el robo de motocicletas fue ubicado un despiezadero en donde fueron encontradas 9 motocicletas que ya habían sido desarmadas. El despiezadero de motos se encontraba ubicado en un apartamento en el centro de Medellín, lugar utilizado para despistar a las autoridades. Aunque en el momento del operativo no se lograron capturas, las autoridades identificaron que en este despiezadero se negociaban motocicletas robadas por encargo con miembros de diferentes bandas o combos del área metropolitana del Valle de Aburrá. En esta acción de la policía fueron recuperadas las autopartes de 9 motocicletas avaluadas en 48 millones de pesos y que fueron hurtadas entre el 23 de mayo de 2011 y el 25 de enero del 2012 en el centro de Medellín, Robledo, Guayabal, Boston y el municipio de Bello. Y hoy fue presentada la estrategia de Ciudad del Conocimiento de Medellín. Allí se encuentra José Gil, quien nos cuenta cuáles son los retos de esta reunión y cuál es la estrategia. José. Sandra, buenas noches. Como usted lo dice, fue presentado el programa de Medellín dentro de su estrategia como Ciudad del Conocimiento. Esto busca básicamente implementar las tecnologías de las comunicaciones a diferentes temas importantes de ciudad. Nos basamos en muchos estándares internacionales para ver un poco para dónde va la cosa y qué líneas tomar. Fue fundamental el trabajo con la Fundación CETIC de España, porque ellos han trabajado con otras ciudades que han hecho estas estrategias de Ciudad del Conocimiento, entonces ellos nos ayudaron como a pensar de una manera diferente y realmente identificar esas áreas en las que la ciudad se tenía que enfocar.
La estrategia iría hasta el año 2020, básicamente busca integrar dentro de algunos temas, por ejemplo, salud, educación, seguridad, comunicaciones y transporte, para facilitarle la vida y mejorar la calidad de esta a los habitantes de la ciudad de Medellín. Apalancamos la mejor calidad en la educación, entonces tenemos un colegio y tendremos muchos más con libros electrónicos, con tableros digitales, con software para la gestión académica, con herramientas para la interacción entre los alumnos de un colegio y con colegios de todas partes del mundo. Es decir, nosotros nos imaginamos una ciudad donde las tecnologías apalancan la calidad de vida. Para la construcción de esta estrategia le cuento finalmente que participaron más de 50 entidades público-privadas de la sociedad civil y comunitarias para determinar qué es lo que hace falta y cómo se quiere pues este Medellín del año 2020. Esta es la información que manejamos. Buenas noches, Sandra, continúa usted en estudio. Muchas gracias, José. A propósito de lo que usted nos está informando, los habitantes de Medellín tendrán una tarjeta con un chip inteligente que reemplazará varios de los documentos que hoy utilizamos para muchos trámites. La idea es tener en el año 2020 una tarjeta que sea una evolución a la hoy existente con la tarjeta cívica, que permita conocer información general de los ciudadanos en temas tan importantes como dónde y qué compran, entre otros servicios. Empezar a evolucionar es hacia una tarjeta que realmente tenga un chip. Y esa tarjeta con chip sí nos va a permitir tener una hoja de vida del ciudadano y saber ese ciudadano dónde prestó un libro, en qué cafetería también pudo haber pagado con esa tarjeta, cuántos puntos tiene, si de alguna forma se ligan a una gran superficie para el tema de compras. Se trata de direccionar las prioridades de la ciudad en torno a las necesidades de las personas. A ver, no ese ciudadano quién es, porque no nos interesa el nombre, nos interesa es si es una mujer, si tiene 40 años, si está estudiando, si no está estudiando, para poder tener esa información y traducirla en grandes indicadores que le diga a la ciudad hacia allá es hacia donde me debo mover. Esto hace parte de una estrategia muy amplia donde, entre otros aspectos, se busca fomentar los negocios electrónicos en la ciudad para ser más competitivos en una sociedad globalizada. Y hoy es 31 de enero, por lo tanto es un resumen de fin de mes y recordamos cómo en enero las acciones de grupos ilegales repuntaron, incluso anunciando incremento en los valores de las vacunas contra los comerciantes. Una lucha contra el gobierno chileno. Al empezar un nuevo año es normal que suban algunos productos o servicios como la leche, la gasolina, los pasajes, entre otros. Pero lo que parece insólito es que en las comunas de la ciudad los grupos ilegales tienen su propia ley y desde hace varios días vienen anunciando y advirtiendo a los transportadores y comerciantes que los valores de las vacunas se incrementarán en este 2012. Así lo anunció la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6. Esto es una empresa, realmente es una empresa donde si sube todos los ingredientes de la materia prima familiar, pues también aquí sube los costos a la comunidad. Así se veía el sector de San Javier luego de las supuestas advertencias que realizaron dos individuos que se movilizaban en una moto. A las 2 o 3 de la tarde más o menos, a esa hora salí yo a trabajar cuando lo estaban cerrando y que no se sabía por qué, que mandaron a decir que cerraran todo. Pues salimos a coger bus en el centro y nada. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. La suerte ha llegado a toda Antioquia. El genio ha venido desde muy lejos para cumplir tus sueños. Verifica siempre tus colillas. Puedes ser ganador instantáneo o participar en la lámpara del genio. Son más de 4.000 ganadores. Gana cerca de usted y sus deseos. ¿Tienes problemas para entender las matemáticas? Cubo te trae la solución. Con Aprendiendo Matemáticas aprenderás los temas más importantes de las matemáticas en 48 láminas coleccionables, de una forma fácil, sencilla y clara. Espera Aprendiendo Matemáticas desde el 27 de enero con tu periódico Cubo. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. El país en Cosmovisión Noticias. Y el Tribunal Superior de Bogotá pidió a la Corte Penal Internacional investigar al expresidente Belisario Betancur por el caso de la retoma al Palacio de Justicia en 1985.
Una sólida tradición democrática. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá hace parte de la sentencia que ratificó la condena de 30 años contra el coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Ante la inexistencia del pronunciamiento por parte de autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad que en los delitos pueda tener el ciudadano Belisario Betancur, presidente de la República para la época de los hechos, y atendiendo lo inane que resulta la compulsa de copias a la Comisión de Acusación de la Cámara, se dispone exhortar a Luis Moreno Ocampo o a quien haga las veces de fiscal principal ante la Corte Penal Internacional para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano. De lo anterior, se sigue que respecto del presidente Betancur Cuartas no se ha adelantado ningún juicio penal porque en Colombia la actividad jurisdiccional queda totalmente atada a las razones políticas y de conveniencia que libre y autónomamente valora el Congreso de la República, lo que lleva a que la posible tipicidad y responsabilidad de su conducta no hayan sido examinadas por un juez alguno hasta ahora y, dado que las normas sobre fuero se mantienen vigentes en la actualidad, no existe pronóstico favorable o razón que permita pensar que ello ocurrirá en el futuro. El Tribunal Superior también pidió crear una unidad especial que se encargue de investigar los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia y todos los demás hechos que allí surjan. En el fallo, de casi 1000 páginas, se compulsa copias para que se determine la presunta responsabilidad penal del Consejo de Ministros frente al asalto subversivo, así como la solidaridad de sus miembros respecto de las medidas adoptadas y la solución dada a la acción violenta de los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Y para analizar esta decisión estamos en contacto con el abogado constitucionalista Rodolfo Correa. Doctor Correa, muy buenas noches. ¿Y qué implica la ratificación por parte del Tribunal Superior de Bogotá de la condena contra el coronel Plazas por el caso? Buenas noches, Sandra. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Bueno, pues lo primero es que esto tiene dos dimensiones. Una dimensión en cuanto a la responsabilidad del Estado. Es decir, a partir de este momento se puede abrir un juicio contra el Estado, precisamente por el hecho de que se ha reconocido que fue uno de sus agentes el responsable de este daño ocasionado. De manera pues que de conformidad con el artículo 90 se abría la posibilidad de un juicio de responsabilidad estatal. Y lo segundo es que se complica la situación del coronel Plazas Vega, porque se ha establecido ya en una segunda instancia los recursos ordinarios en donde definitivamente se ha dicho que él no es inocente de estos graves crímenes cometidos con la toma del Palacio de Justicia. Bien, doctor, ¿y cómo ve usted la petición de la Corte Penal Internacional para que investiguen al expresidente Belisario Betancur? Pues mire, Sandra, realmente es que me parece un tanto apresurada la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, sobre todo en el entendido de que un crimen de lesa humanidad, que es lo que investiga la Corte Penal Internacional, se define como las conductas de asesinato, desplazamiento forzado, prostitución forzada, pero siempre y cuando dichas conductas sean realizadas de manera generalizada contra la población civil. Luego, en este momento, no habría posibilidad de que la Corte Penal Internacional asumiera la investigación de este hecho. De hecho, me parece que es más una, manifestación de tinte político la del tribunal que de tinte eminentemente jurídico, esta de solicitar que sea Belisario Betancur posiblemente investigado por la Corte Penal Internacional. Bueno, algunas personas cuestionan esta decisión contra el representante de la Fuerza Pública, otras personas solicitan la investigación del expresidente Belisario Betancur y otras personas que podrían estar implicadas hoy ocupan altas dignidades en la sociedad capitalina. Bueno, lo primero que tenemos que clarificar, Sandra, es que aquí se ha declarado la responsabilidad penal mediante un juez de la República de una persona en concreto que representaba al ejército. Es decir, no se ha declarado la responsabilidad de ninguno otro. Habrá que, ahondar en la investigación, y yo sé que con esto se quieren referir exclusivamente al caso de Petro y de Navarro Wolf, que en su momento pertenecieron al M-19, pero estas personas no han sido investigadas. Entonces yo creo que no se puede tampoco tratar de desviar la atención y de, justificar o criticar de alguna manera el fallo, porque no han sido condenados otros que a lo sumo no se les ha llevado el debido proceso. Entonces creo que también esto serían especulaciones políticas tendenciosas que desorientan a la opinión pública. Bueno,
Muchas gracias, doctor Correa, por estar en Cosmovisión Noticias para analizar esta situación. Y hoy el Gobierno Nacional, a través del vicepresidente Angelino Garzón, también se pronunció frente a este tema. Pues nos parece completamente desproporcionado, lo digo con el mayor respeto por la autonomía de la justicia, solicitar a la Corte Penal Internacional que se investigue al presidente Belisario Betancur. Y hoy en otras noticias, el ministro de Minas y Energía anunció que EPM deberá pagar una multa por 23.000 millones de pesos por el incumplimiento de la construcción del proyecto Porce 4. Según el funcionario, con la decisión de la Comisión Reguladora de Energía y Gas GREG, se están ejecutando algunas pólizas de incumplimiento por la terminación del proyecto. Simplemente el proyecto no se hizo y eso tiene una multa, aseguró el ministro de Minas. Según Cárdenas, la GREG simplemente lo que hace es aplicar unas multas que se hacen a cualquier proyecto que no se realiza y que se ha comprometido. El ministro de Minas advirtió que si las empresas se comprometen a hacer los proyectos y luego no los ejecutan, pues el país se podría quedar sin energía. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. Al principio solo me informaba cuando mi papá oía la radio. Después empecé a ver titulares de los noticieros y leí algo en internet. Hoy mis días empiezan con las noticias que me cuentan lo que pasa en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Después de informarme, quiero entenderlo todo. El colombiano ha cambiado. Descúbrelo este 6 de febrero. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión te ve en tu mundo. Y en enero se descubrió de nuevo el ingenio de los colombianos para tratar de evadir normas a través de un aerosol con el que pretendían evitar las fotomultas. Resumen de noticias de este mes en Cosmovisión Noticias. Según el lucha contra el gobierno chileno Un aerosol que se aplica en la placa del carro es la forma como algunos conductores empezaron supuestamente a evadir las fotomultas en Medellín. Con el supuesto de que las cámaras que hoy utiliza la Secretaría de Tránsito para las fotomultas no van a funcionar. Pues no es cierto. Cuando se realizaban las rutinarias acciones de verificación de equipaje en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, los rayos X revelaron algo inesperado. Al interior de un pan redondo se encontraba una pistola calibre .765 automática con 2 proveedores. El método utilizado en este caso fue un pan grande. Meten la pistola dentro de este pan con los 2 proveedores. Enseguida empacan en una caja de videojuegos. Alias Chaqueta, Chaquetica o el Negro, de 35 años de edad, fue sorprendido por uniformados en plena vía pública del municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. De acuerdo a las informaciones de inteligencia, este grupo delincuencial tenía mucha repercusión, sobre todo en el área del sur de la Aburrá. La Gobernación de Antioquia aseguró que asumió responsablemente el anuncio del ministro de Medio Ambiente, Franper, de la suspensión del túnel de Oriente y que se buscan soluciones para que la obra se pueda realizar. Este es un proyecto sumamente importante para la región, lo ha manifestado el gobernador, son obras necesarias. En la SAI no entienden la decisión porque el proceso no es nuevo. Han supervisado, estudiado y aprobado el plan de manejo ambiental 18 profesionales del Ministerio del Medio Ambiente, Cornare, Corantioquia y el área metropolitana. Nosotros, de pronto, más que otras personas en Antioquia, conocemos el rigor con el cual se ha llevado este proyecto. Entonces, lo menos que esperábamos era que lo pararan. Según el lucha contra el gobierno chileno Bien, hasta aquí esta emisión. Nos vemos de nuevo a las 11 de la noche. Mañana en nuestro horario habitual a las 8 en punto. Los dejamos con el resumen de las principales noticias del día. Feliz noche.
Buenas noticias para Medellín al cerrar enero. Durante el primer mes, los homicidios disminuyeron 70%. Gobierno Nacional ofrece recompensas por cabecillas de bandas criminales. Secretario de Gobierno Departamental celebra anuncio del gobierno. Policía logró desmantelar despiezadero de motos en el centro de Medellín. Autoridades tras el rastro de alias Mi Sangre en la capital antioqueña. Intensifican operativos contra violadores sexuales. Tribunal Superior de Bogotá pide que Corte Penal Internacional investigue a Belisario Betancur. En Cosmovisión Noticias, el análisis de la decisión de la Alta Corte. Presentada estrategia Medellín, Ciudad del Conocimiento. David Escobar asume como nuevo director de planeación. Lo que fue noticia en el primer mes del año.